Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión de Jueves de ICSA. Un amigo pregunta, este espacio que hemos creado en ICSA para ir tratando todos estos temas a los que nos enfrentamos en este sector del servicio al cliente y de la experiencia del cliente, y sobre todo con una mirada desde el consultor, que es todo esto que nos enfrentamos en el día a día, ¿cierto? Para eso se ha creado este formato en el que siempre me acompaña mi queridísimo Víctor Flores desde Honduras, y que hoy tenemos un invitado súper especial para darle así un toque bien interesante a esto, y es Edgardo Chaniz. Les quiero contar que Edgardo es nuestro director en Panamá, y Edgardo es consultor y facilitador en temas de recursos humanos. Pero lo interesante de Edgardo es que en su experiencia profesional ha venido trabajando todos estos temas del servicio y la experiencia del cliente. Entonces tiene una combinación muy interesante para poder hoy tener esta conversación. Y por eso lo tenemos hoy en nuestra sala de Jueves de ICSA. Entonces, aquí para hacer este preámbulo. Bienvenidos a todos nuevamente, qué gusto tenerlos acá, que nos acompañen. Esta sesión está siendo grabada, la idea es que la subamos a nuestro canal de YouTube, y si la quieres repetir o para los que la están viendo en repetición, pues que la aprovechen. Aquí la idea es que ustedes tengan este espacio para aprovechen y pregunten, es para eso, aquí estamos es conversando. Entonces, bueno, para entrar ya en materia de lo que nos trae hoy aquí nuestro tema, y es cómo lograr que recursos humanos se convierta en un aliado en la estrategia de experiencia del cliente. Y aquí vemos cómo, o lo que queremos ir tratando, es cómo es ese papel de recursos humanos, ese papel clave, decisivo, porque es quien realmente administra toda la relación de los colaboradores de la compañía, de principio a fin, en todo su ciclo de vida. Entonces, por eso la importancia de tener a recursos humanos como un aliado. Él vela para que esa vida, ese ciclo de vida del colaborador se mantenga en la organización. Entonces, pues quiero que entremos ya en materia, Víctor, que empecemos a conversar de ese, ¿cómo es ese papel? ¿Cuál es ese papel de recursos humanos? ¿Cómo logro realmente que él se empiece a convertir en ese aliado? Okay. Bueno, gracias y ¿Ya buenas terminaste tardes de a copiarlo? todos. No, ok. Gracias y buenas tardes a todos. Procuraremos hablar este tema desde la experiencia y desde la teoría. Entonces, creo que recursos humanos ha tenido dos papeles muy fuertes en el desempeño organizacional y han estado enfocados, uno, en la contratación del personal y dos, en el despido del personal. Entonces, la gente de recursos humanos están en esa hamaca entre contratar y despedir. Y en algunas organizaciones, recursos humanos no ha logrado tener el papel de desempeño que realmente debería tener, como es el fundamento del desarrollo del talento humano y los cuidados que hay que tener en la contratación del personal basado en competencias. Es decir, qué talento natural tiene esa persona que lo haya desarrollado en una competencia, de tal manera que cuando yo hago el perfil de puesto, esa persona se ajuste a esas competencias y sea exactamente la pieza que necesito en el motor de desempeño. Actualmente nosotros, por lo menos en lo que es esta región, nos encontramos con que apenas estamos iniciando a desarrollar una estrategia de servicio al cliente. Es decir, no todos en la organización tienen esa mentalidad e incluso tienen la confusión de creer que atención al cliente y servicio al cliente es lo mismo, cuando en realidad son dos cosas totalmente diferentes. Llamamos atención al cliente
lo que podemos enlistar en el desempeño. Es decir, usted abre la puerta, usted le entrega este documento, usted le entrega esta papelería, usted lo guía hacia la oficina que busca, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es atención al cliente. De hecho, se pone un rótulo en la puerta que dice: iniciamos atención al cliente a las 8 de la mañana y terminamos a las 5 de la tarde. Entonces, el servicio al cliente ya es un trabajo muy fuerte que se tiene que hacer dentro de la organización, donde todos lleguemos a comprender que todos somos servicio al cliente. Y una vez que tengamos esa mentalidad de servicio al cliente, vamos a mejorar el clima laboral de la organización, porque dejan de haber competencias, dejan de haber islas, y un área empieza a ver cómo le ayuda a otra área, empieza la colaboración. Y obviamente el beneficiado de todo esto es el cliente externo que nos visita, que nos compra, que nos factura, que pide nuestro servicio. Y entonces, y solo entonces, pienso, estamos ya preparados para iniciar lo que se llama la experiencia del cliente. ¿Y cuál es la bendición que yo le veo a la experiencia del cliente? Que recursos humanos, al ser el eje central de la gestión de la estrategia de llevarnos a la experiencia del cliente, tome el papel, se empoderice, o si esa es la palabra, se empodere, pues, del cargo desde un punto de dirección de todas las áreas. Porque en muchas áreas de recursos humanos los contratan y se los entregan a una jefatura y se desconectan. Entonces, hasta que empiezan los problemas y los conflictos, se busca asesoría, se busca seminarios, se busca capacitaciones para el grupo, y no es recursos humanos la que dice necesito esto, sino que dice el jefe dice que se necesita esto, esto y esto y esto. Pero se siente uno que recursos humanos es como haciendo un eco a lo que quiere la jefatura, pero que no tiene el control como lo debería de tener. Lo correcto es que recursos humanos sea uno de los departamentos más importantes de toda la organización y que sea jefe de todos sin ser jefe de nadie. Es decir, maneje todas las áreas y no solamente el conflicto o la molestia de un colaborador o la queja, sino toda la organización como tal, orientada al recurso humano, que es la que maneja el humano con recursos. Entonces, para mí, recursos humanos con la experiencia del cliente, si la podremos implementar en la empresa, llega a tener un papel de empoderamiento muy grande y lo debería aprovechar para gestionar desde ahí todo lo que tiene que ver con el desarrollo de todo el personal, del talento del personal, de las competencias del personal, de tal manera que ellos tienen como el control no directo en cuanto a que hay jefaturas, pero sí muy fuerte en lo que es el éxito de la organización. Por ahí me pararía yo para darle la oportunidad a Edgardo, que tiene experiencia y que sabe cómo es el tema. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Sí, en efecto, coincido con los puntos que ha mencionado Víctor. Y en efecto, o sea, nosotros en recursos humanos somos jefes de todos, pero respetamos el control que debe tener el jefe del departamento en la parte operativa. Sin embargo, por ejemplo, yo fui gerente de recursos humanos en un hotel aquí en Panamá. Y, por ejemplo, el tema de uniforme, 100% lo controla y lo supervisa, lo genera, lo administra y lo supervisa recursos humanos. A pesar de que cada departamento tenga un jefe directo, cuando llega la chica de recepción con algún problema en su uniforme, es recursos humanos el responsable de eso. Entonces, ahí ves la injerencia de recursos humanos directa en el tema de atención al cliente. Sin restarle. Entonces, entiendo el punto de Víctor de que en algunas organizaciones, sobre todo pequeñas, se ve al de recursos humanos como el planillero, no sé si la palabra planilla se usa en todos los países, el que gestiona el pago, el que despide, el que amonesta, el que suspende. Yo creo que el problema va orientado al perfil del gerente de recursos humanos, o sea, el mismo perfil del gerente. Yo le decía a un grupo de colegas aquí en Panamá de que
Si tu jefe no te deja, hazlo entender de que tú tienes que hacerlo, o sea, de que esa es tu responsabilidad, de que no es como que voy a esperar a que otro genere ideas o genere políticas, no. Ujú. Nosotros entendemos el negocio, nosotros entendemos a qué nos dedicamos y a qué objetivo queremos llegar. Bueno, yo voy a proponer esta idea, yo voy a proponer esta política. Yo creo que esta política debemos orientarla hacia acá, esto hay que corregirlo. Nosotros mismos, en recursos humanos, o mejor dicho, el gerente de recursos humanos, es el que debe de tener esa batuta, porque tiene la ventaja de poder ver toda la organización. Si nosotros estamos aquí hablando sobre cómo impactamos el departamento de atención al cliente, tenemos que entender que el gerente de atención al cliente tiene un límite, el cual no tiene el de recursos humanos. El de recursos humanos afecta a todos los departamentos. Entonces, si el de recursos humanos necesita algo de otro departamento, del departamento de seguridad, porque va a venir, volvamos al hotel, porque va a haber una fiesta muy importante y el gerente de atención al cliente está muy preocupado de cómo vamos a recibir a esa gente en la puerta. Pero en la puerta no están los de atención al cliente ni los vendedores, están los de seguridad. El de recursos humanos sí es jefe de esa gente y sí puede generar ese vínculo con el gerente de seguridad. Entonces, esa es la ventaja que tenemos de entender la importancia de generar políticas de atención al cliente desde la Oficina de Recursos Humanos. Okay. Sería Perfecto. interesante si hay preguntas de las personas que están asistiendo, porque todos aquí tenemos que aprender de todos, así que habrá algunos que tienen experiencias que puedan compartir. Sí, está, queda abierto. Si quieren levantar la mano y hacer algún aporte o hacer preguntas, por favor, con confianza, como se diría. Edgardo, bien, o sea, pueden levantar la mano, nos pueden interrumpir, de verdad, sin problema. Teniendo en cuenta esto que tú dices, entonces sabemos que hay un ciclo de vida del colaborador dentro de la compañía. Y hablábamos antes de empezar, pues de que están todas estas partes, ¿no? Ese inicio, ese durante, ese después, ¿no? Funciona exactamente igual que con el cliente, en la experiencia del cliente. Me gustaría que fuéramos abordando como por partes, ¿no? Ese primer momento, ese cómo lo llamo, cómo lo busco, cómo podemos generar unas buenas experiencias a partir de ese proceso, o sea, que digamos desde tu mirada ya con recurso humano y con experiencia del cliente, tú qué ves que es clave en ese en ese primer estado. Si quieres, no sé si Mario quieras aportarnos algo antes de que nos respondas o que nos está haciendo, levantándonos la mano, Mario. ¿No? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Qué se hace? No sé, tú No, dices. por favor, si quieres, dale, bienvenido. Ok, creo que va por ahí donde estabas yendo tú. El hecho de, le hice una pregunta a un director de recursos humanos justamente de un hotel en Cancún, que yo los estoy coachando, y le decía que cuál era el beneficio para cualquier trabajador, para cualquier colaborador, cuál era el beneficio del Departamento de Recursos Humanos, porque por lo que había yo escuchado, no identificaban un beneficio claro más que ahí me contrataron y ahí me van a despedir. Esa es una. Y la otra, ese abordaje que se tenga desde el punto de vista de recursos humanos hacia el colaborador como si fuera un cliente, como lo que estabas tú mencionando, porque tengo a una gerente también consultándola y el martes que la conocí es nueva y le preguntaba que cuáles son sus primeros pasos dentro de su posición y se había quedado en blanco, ¿no? En esta generación de confianza, o sea, un vendedor sabía que cuando estaba entrando, en el caso de esta otra empresa, una inmobiliaria, pues el vendedor sabía que tenía que tener un listado de clientes y tenía que contactar a los clientes, etcétera, ¿no? Pero en el caso de esta gerente, que lo que quieren es realmente tener un customer experience diferente, ¿cuáles eran sus primeros pasos, no? Y ahorita creo que iba encaminado esto que estabas tú mencionándole ahorita, Edgardo,
al respecto de esto. Entonces son dos temas porque que quiero poner en la mesa y que sí me gustaría conocer una perspectiva. Bueno, mira, Mario, te quiero contar. Mario, hasta ahora no nos conocemos, tenemos esa tarea pendiente. Y me gusta el sur de México, por cierto. Bueno, hay una consultora muy famosa en República Dominicana que se llama Kay Valenzuela. Ella regularmente inicia sus consultorías con el de recursos humanos o pide que esté el de recursos humanos presente. Está muy enfocada a eso y preguntas como la que tú planteas de que, bueno, ¿qué cree el empleado que recibe de ti? Son fundamentales y me parece muy bien que nosotros como consultores en atención al cliente hagamos ver a las empresas esta importancia del aporte que da recursos humanos. Volviendo a la pregunta de que con qué iniciamos o por dónde podríamos iniciar, para mí es muy importante las políticas, o sea, generar políticas. Primero saber generar una política, comenzando. Y luego entender qué quiere el dueño de la empresa o la junta directiva de la empresa en el tema de atención al cliente. O sea, qué buscas ahí, cuál va a ser cómo lo vamos a medir, qué objetivos tenemos, qué metas tenemos y demás. Y de ahí genero políticas, porque eso es lo que me va a ayudar para generar el reclutamiento adecuado. O sea, no puedo reclutar a alguien sin saber qué le voy a exigir en eso. Entonces, yo como recursos humanos, lo primero que debo aportar llegando a un negocio es, primero entender qué políticas hay, y si no las hay, o ya las hay, revisarlas, y si no las hay, crearlas, orientadas a eso. Y que la persona de aseo sepa de que esto es importante. Mira, a mí aquí en Panamá un banco me mandó una caja con algunos productos, pero la caja tiene una bolsita que generaba un olor. Ese es el olor que yo siento cada vez que entro a una sucursal de ese banco, que por cierto tiene pocas sucursales aquí en Panamá, pero es esa experiencia y ese olor lo gestiona el departamento de aseo. Entonces, es una política de empresa que involucra a todo el mundo. Entonces, arrancar de ahí, de saber qué quiere la empresa, qué quiere, y yo voy y lo implemento. Ahora, invítame a Cancún un día esto y te acompaño y conversamos con el gerente de allá, porque, o sea, el empleado debe entender hasta dónde llega mi jefe en ciertos temas o hasta dónde cuando yo quiero evolucionar puedo apoyarme en recursos humanos. Lo que hablábamos ahorita, un ejemplo muy sencillo, el tema del uniforme, por ejemplo, como de que a una chica sienta que el uniforme no le queda bien o podría cambiar el diseño o podría ser más atractivo o menos llamativo. Son temas que se habla con recursos humanos. Son temas donde recursos humanos me apoyan. Por un ejemplo muy simple, pero hay muchísimo más, hay muchísimo más. Y el empleado debe entender que recursos humanos es mi aliado para eso. Recursos humanos no es la persona a la que le tengo que tener miedo cuando pasa por la puerta porque me va a despedir o me va a molestar. No, es mi aliado. Y así es como se tiene que vender. Yo diría, y para responder a la pregunta, que debemos iniciar por ahí, políticas, y luego que el empleado entienda que yo soy tu aliado en casi cualquier tema. En casi cualquier tema. Asumo que en Cancún también maneja el tema de comedores para los colaboradores. En el hotel donde yo trabajé, en toda la cadena, es una cadena grande aquí en Panamá, la cocina de empleados directamente estaba administrada por recursos humanos. Ahí solo el chef era el jefe directo de la cocinera del comedor, pero de ahí de resto todo lo demás no lo veía alimentos y bebidas, lo veía directamente recursos humanos, el menú, el ambiente, todo, 100%. Entonces, sí hay mucho que aportar desde la oficina de recursos humanos, hay que, si no lo saben, descubrirlo entonces. Yo quisiera aportar algo referente a las políticas que están mencionando, enfocadas, por supuesto, a lo que estamos hablando de servicio al cliente y de experiencia del cliente. Es fundamental que todos los directivos de la organización se junten para exponer cuáles son los requerimientos que ellos querrían identificar como servicio al cliente
entendiendo que el servicio al cliente de una organización es única y exclusiva. No puede ser copiada, no puede ser similar, no puede ser parecida, simplemente es única. Entonces, digamos que tenemos 10 directivos. Estos 10 directivos nos indican cuáles son las expectativas, los estándares que a ellos les gustaría implementar, sea el uniforme, sea el menú del chef, sea a qué hora se van a arreglar las habitaciones, qué sé yo, siguiendo el ejemplo del hotel. Entonces, una vez que cada uno de los jefes establecen y dicen, en esta organización nosotros queremos identificar el servicio al cliente, llamando por teléfono al huésped y diciéndole buenos días, tal como nos indicó, lo estamos llamando para saludarlo y desearle un buen día, es hora ya de llamarlo y de darle la alarma de que ya es hora, según nos indicó, qué sé yo. Entonces, esos, por ejemplo, 10 directivos que están ahí ejerciendo la idea de establecer los estándares de servicio, a ese concepto donde van a salir, digamos que cada uno diga 3 conceptos, van a salir 30 conceptos, y esos conceptos que son estándares se llama servicio de calidad. Ese servicio de calidad tendríamos que convertirlo en servicio al cliente. ¿Y cómo se logra? Bueno, ahí entra el asesor, el coach, que recoge los 30 conceptos y los convierte en 21. Esos 21 establece 7 por año, que son los que se van a ejercer y cumplir como servicio al cliente en toda la organización. Entonces, esto para tener claridad de cómo es que se establecen y por qué la cultura de servicio al cliente dura 3 años y medio. Y es porque solo podemos implementar 7 estándares por año, promedio. Entonces, eso implica que todo, el 100% del personal esté involucrado y administrado todos estos conceptos desde recursos humanos. Recursos humanos, entonces, establece con el coach cuáles son los 7 primeros, los 7 segundos y los 7 últimos. Y esto se va midiendo y todo tiene que ser de tal manera establecido que cuando nosotros vengamos a implementar todo lo que se llama la experiencia del cliente, tengamos una base sólida en lo que fue el servicio al cliente desarrollado para incrementar ahora la experiencia del cliente y mejorar el servicio que ya estamos implementando. Pero tienen que ser todos, porque la gente, por ejemplo, en el uniforme tienen que entender que no es solamente la blusa y la falda o el pantalón o la camisa, sino qué representa ese uniforme y por qué esos colores. Entonces, recursos humanos tienen la responsabilidad de la conversación, porque en la mayoría de las empresas lo que se tiene es una actividad y un resultado. La gente está activa haciendo cosas y está generando un resultado, pero los gerentes son reclamados porque los objetivos no se cumplen. Para eso entonces necesitamos la intervención de recursos humanos a través de la conversación. La conversación que se tenga tiene que ser exclusiva y única con la persona, no es grupal, los compromisos no se generan grupalmente, se generan personalmente, porque recursos humanos conoce el talento, conoce la capacidad, conoce el estudio, conoce la evaluación que se le hizo y el compromiso que la gente haga tiene que ser así con recursos humanos. Una vez que tenemos ese compromiso, que es un nuevo compromiso, obviamente vamos a tener un nuevo resultado. Entonces, la conversación desde recursos humanos con el candidato es fundamental si queremos un resultado diferente. Entonces, la historia pues del clima laboral es cómo se sienten las personas. Y cómo se sienten las personas va a depender de cuánta conversación hemos tenido con ellos. Si se sienten mal, no ha habido conversación. Si el resultado es un malentendido, no hubo buena conversación. La conversación es fundamental porque genera un compromiso. Y ese compromiso es previo a una negociación donde la otra persona me dice, en esto estoy de acuerdo, esto no lo puedo hacer, en esto sí lo voy a hacer, esto sí lo quiero hacer, y al final llegamos al compromiso de ejecución y esa persona me tiene que entregar a mí el resultado de ese compromiso. Con ese compromiso yo lo doy por aceptado o no lo doy por aceptado y volvemos a empezar la conversación para el nuevo compromiso.
Qué maravilla. Mira que ya empezaste a tocar un tema que quería ya traer acá a esta conversación y es este tema de la cultura organizacional, de ese clima, de qué es lo que se vive adentro. Y hay un fenómeno actual que siento que a partir de la pandemia se agudizó más y es que las personas ya son más conscientes de en dónde van a invertir su tiempo, digo, desde el punto de vista laboral, a dónde voy a ir a trabajar. Y hasta cierto punto pueden llegar a escoger, ¿no? Ya depende un poco pues de la necesidad de la persona o de las condiciones en las que esté, pero sí se está viendo un punto clave y es que las personas escogen dónde quieren estar, dónde se van a sentir a gusto, independientemente del dinero, que ya yo creo que aquí todos debemos ya tener la claridad de que las personas no se quedan por el dinero, las personas se quedan por un líder, las personas se quedan por lo que los hacen vivir en la empresa, por lo que pasa adentro y quieren estar allí o no quieren estar allí definitivamente. Entonces, ese clima organizacional creo que es un punto clave y del cual recursos humanos, diría yo, ustedes corríjanme, es responsable de que se genere ese clima organizacional, de liderar que eso ocurra. Cada líder en lo que debe hacer para que eso pase bien, pero recursos humanos es el que lidera que eso pase. Entonces, desde esa mirada, Edgardo, con la cultura organizacional, que para la experiencia del cliente es clave, porque de ahí parte todo, diría yo. Entonces, ¿cómo esa relación, cómo ese clima organizacional, cómo desde la experiencia yo puedo ayudarle a recursos humanos a que se cree eso y ese ambiente, cómo me va a beneficiar para que en ese antes, durante y después de mi colaborador, él también viva una experiencia positiva, agradable, memorable? Definitivamente no coincide y, y porque estoy recordando un caso de un supermercado que no coincide una buena atención al cliente con una mala experiencia del ambiente laboral. Eso no es normal. Y estoy recordando y riéndome porque conozco un caso que sí ocurre eso, donde los empleados no son tratados bien, donde hacen contratos injustos, donde, tú sabes, tienen horarios demasiado extensos. Sin embargo, la atención al cliente es muy buena. Claro, este es un supermercado en el interior donde también hay un aspecto humano de los colaboradores, que la persona si es amable y punto. Entonces hay regiones en las que las personas tienen otra mentalidad y quizás por eso puntualmente pueda ocurrir ahí. Pero una empresa en particular no puedes tener mal ambiente laboral y buena atención al cliente. Eso no funciona. Y bueno, lo que hablamos hace rato de que iniciamos con política, después continuamos con un reclutamiento apropiado y el mantenimiento lo damos con el ambiente laboral. Entonces, sí es importante entender de que si yo quiero que mi cliente cuando llegue aquí se sienta de una manera, yo necesito que mi empleado se sienta de esa misma manera o incluso mejor para que él pueda dar también al colaborador. Ahorita tú hablabas de que las personas no se van por dinero y es verdad. Recuerdo un caso aquí en Panamá, no sé cómo estén en sus ciudades, pero en Panamá una persona una vez me dijo, no me voy porque aquí tengo estacionamiento y allá no me van a dar estacionamiento. O sea, no me importa el dinero, o sea, solo el estacionamiento me hace sentir cómodo. O sea, detalles que parecen triviales, ¿no? En una ciudad como la ciudad de Panamá, en donde hay más carros que personas, no hay estacionamiento de ningún lado, no hay estacionamiento público. El darle un estacionamiento a un colaborador es algo maravilloso. Cuando Procter & Gamble se estableció en Panamá, ofrecía un bono a los colaboradores que trajeran a otros colaboradores en sus vehículos. O sea, es un tema crítico. Entonces, poder atacar esos temas tan simples, tan fáciles de tratar desde la Oficina de Recursos Humanos, genera un ambiente de trabajo diferente. Inevitablemente hay momentos en los que la persona se puede ir por dinero o se va a ir por dinero por un tema de necesidad inevitable. Y esas son las personas que cuando te renuncian llegan a tu oficina con lágrimas en sus ojos a renunciar porque saben que van a perder algo que valoran muchísimo.
Entonces, eso puede ocurrir, que la persona se vaya por dinero, pero es importante el clima. Y más que importante por retención, es importante para poder yo transmitir lo que le quiero transmitir al resto de, a mis clientes. O sea, yo quiero que mi cliente se sienta así, yo trato a mi empleado así. Hasta ahí. Muchísimas gracias por todo. Me retiro entonces. ¿Por qué te retiras? ¿Quién Porque llegó dijo? Kai. No, ¿qué tal? No, 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 eso es diferente. No, pero tenemos, mi querida Kate, qué gusto tenerte aquí y que nos acompañes. Muy Hola, buenas felices de tardes. tenerte aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos una pregunta de María, bueno, una manito levantada de María Luisa, que puede ser un comentario o una pregunta. Hola, 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 Kay, ¿cómo estás? Acá pues aprendiendo de todos. Muchas gracias. Está corriendo en redes. Yo siempre creo cuando doy los talleres, cuando hago los diagnósticos a través de test o a través de Cliente Misterioso, que es un producto que tengo también, yo lo que creo al final, y perdón para quienes estén, creo que Edgardo, estás en el mundo de recursos humanos, siempre creo que va desde el inicio, desde la contratación. Creo que ahí falta afinar mucho más cuando tienes personas de front desk que tienen que atender, que tienen que estar completamente, ser personas que tengan habilidades natas de servicio, ¿no? Y hoy justamente en redes está corriendo una empresa, que obviamente no voy a decir el nombre, que dice lo siguiente, para ver qué opinión tienen ustedes de esto que me parece tenaz. Dice, estamos transformándonos para ofrecerles las experiencias más memorables a nuestros clientes y colaboradores. Y tú puedes ser protagonista de este proceso. Te invitamos a ser parte de nuestra familia desarrollándote en una carrera que se está reinventando y que tiene el propósito de impulsar el poder de quienes persiguen sus sueños. Actualmente estamos en la búsqueda de un practicante de experiencia del cliente para nuestro equipo de innovación y estrategia del cliente. Los requisitos. Estudiantes de los últimos ciclos de marketing, comunicación, ingeniería industrial. Dominio total de Word, Excel, PowerPoint. Conocimiento de herramientas de CX, Customer Journey, Blueprint, etc. Manejo de herramientas de reporting, Power BI, Data Studio. Deseable experiencia en el sector financiero, no indispensable. Entonces, mi primer comentario ante esto que me parece espléndido que una empresa abra la posibilidad de que estudiantes, porque siempre piden un montón de experiencia, pero ¿cómo le hacen los estudiantes? De hecho, yo soy parte de esto y lo comentaba alguna vez a Freddy que me contestó una pregunta que hice, es cómo uno llega a hacer experiencia del cliente cuando no has tenido esta posibilidad de hacer experiencia. Y me parece riquísimo que necesiten practicantes, rico, pero no que al practicante le pongan todos estos requisitos y que el practicante vaya a ser decidor en algunos temas, porque entre las funciones dice apoyo a la elaboración y mejora del benchmark por producto, brindar apoyo a la coordinación y ejecución de proyectos de experiencia del cliente, o sea, ya hay un tema de decisión, o sea, entonces ahí creo yo que nos estamos confundiendo terriblemente. No sé qué opinión les da. Yo tengo una opinión, me voy a adelantar. Varias cosas. Primero, quizás el título de practicante está mal utilizado. Quizás como tú dices, María Luisa, debiera usar un título más aterrizado a la realidad de las funciones que va a ejercer. Y bueno, cuando pensamos en un practicante, definitivamente no puede tener una participación decisiva, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, coincido plenamente contigo en la importancia del reclutamiento adecuado, apegado a la política que ya creamos inicialmente. O sea, tenemos una política de atención al cliente, reclutemos apegado a eso. Imagínense llegar a una recepción y que los reciba una mujer con la voz de María Luisa. Qué delicia, qué dulzura me voy a sentir en las nubes que una mujer me atienda con esa voz. Entonces, son factores fundamentales que ve recursos humanos, específicamente recursos humanos, en el momento del reclutamiento. Entonces, sí, coincido contigo en lo que hablabas de que quizás los reclutamientos a veces fallan y luego queremos capacitar y entrenar y exigirle a la persona de algo que no trae innato. Porque tenemos que entender que hay cosas que se entrenan y hay cosas que son innatas. No puedo,
Mira, ahorita María Luisa nos pide disculpas porque tiene un problema en su voz. Dios mío, si así esa mujer tiene problemas, ¿cómo será cuando no tiene problemas? Entonces, ya eso es algo innato en ella que no se va a poder cambiar. Entonces, apoyarnos en encontrar esas cosas y detectar hasta dónde yo puedo o qué cosas sí puedo entrenar o sí puedo enseñarles. O sea, pero el reclutamiento es fundamental. Apoyo tu comentario, María Luisa, de que es fundamental el reclutamiento. En la otra, lo que leíste de la empresa, yo estaba fascinado. Oye, pues qué bien, qué interesante que una empresa se preocupe tanto, hasta que viene con el tema de que un practicante tiene funciones tan específicas, pero yo creo que nada más es cuestión de cambiar el título de la posición. Y disculpen que me haya metido, pero ya doy la palabra. Ok, la otra cosa es que en este momento, por ejemplo, yo tengo una empresa que estamos haciendo dos, por decirlo así, dos climas. Uno de liderazgo, solo los líderes, una evaluación de liderazgo y a la par una evaluación del resto de los colaboradores. De tal manera que nosotros tengamos un entendimiento de aquello que los empleados siempre dicen, que ellos son un grupo, ellos son una masa de trabajo desprendida totalmente del liderazgo, porque los líderes, según ellos, no los entienden, no los comprenden, o nunca han sudado la camiseta a la par de ellos como para entender por qué dicen lo que dicen y por qué hacen lo que hacen. Entonces, me parece a mí que es fundamental que nosotros comprendamos totalmente la visión, la misión y los valores de la organización que nos dan un gran norte para decir por aquí es la política. Después alguien mencionó y dijo que los sueños del colaborador son expresados cuando viene y es contratado y dice, bueno, yo quiero trabajar con esta empresa, yo tengo mis planes, yo quiero comprar una casa, yo quiero comprar un carro, yo me vengo para acá porque quiero hacer carrera, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de esa conversación inicial de contratación, a todo mundo se le olvida el sueño por el que yo estoy trabajando en esa empresa y a nadie le importa. Lo que sí les importa es el sueño de la organización, el sueño de la empresa. Entonces quieren que yo como colaborador cumpla el sueño de la empresa, pero a nadie le importa mi sueño. Entonces definitivamente creo que es obligación, por eso hablo de la conversación, de que recursos humanos, al anotar al comienzo que yo estoy ahí porque quiero comprar una casa, y que esa es mi razón fundamental de cambiarme incluso del trabajo anterior, porque ahora voy a tener un mejor ingreso en esta organización, que eventualmente cuando yo estoy fallando, hagan memoria a la razón por la que yo me vine y es porque yo quiero comprar una casa. Me dicen, ¿cómo va con la casa? Nosotros notamos que está fallando en esto y esto y esto, y nosotros queremos un mayor compromiso porque nosotros sí estamos comprometidos en que usted logre su casa y por lo tanto las comisiones o lo que se le ha establecido para que usted gane va incluido su sueño. Creo que cuando empezamos a hablar con las personas de que sí nos importan sus sueños y queremos que a ellos les importen los sueños corporativos nuestros, vamos a tener un mejor entendimiento entre las partes. Pero por ahora pareciera que mis sueños como persona están olvidados por las organizaciones y obviamente si me ofrecen un mejor trabajo con un mejor ingreso donde me dicen que voy a obtener lo que yo quiero más rápido, me voy de esa empresa. Hay un fenómeno actual y es que la gente está renunciando sin avisar. Es decir, se vienen y en la mañana trabajan y en la tarde presentan la renuncia y ya no están en la organización. Eso está sucediendo aquí con mucha frecuencia, con demasiada frecuencia. La gente se está yendo de las organizaciones sin dar explicaciones. Entonces, dijo una encuesta de Google que el 69% de los colaboradores no tienen enganche con la empresa, no están comprometidos con la empresa. Por eso vuelvo a insistir. Yo creo que es buena la conversación y la conversación, como dijo María Luisa, al comienzo debe ser una conversación de compromiso, no de compromiso de hora de entrada, sino de compromiso con el objetivo que queremos lograr con ese puesto. Y yo creo que entonces vamos a tener gente que va a entrarle a la experiencia del cliente, va a entrarle a lo del servicio del cliente con el corazón en la mano, con el sentimiento en la mano, porque
a esa empresa también yo le importo como persona, le importo como ser humano. Hoy estamos en un tiempo en que después de la pandemia, la gente despertó sus conciencias, hubieron demasiados muertos en el camino, familias, amigos y todo, y eso les hizo un clic en la cabeza de que hay cosas más importantes que solo el trabajo. Y la gente lo está considerando. Creo que leí una encuesta donde decía que después de la pandemia, 6 millones de norteamericanos no regresaron a sus trabajos. Entonces, tenemos que considerar que hay cambios. La gente está mucho más emocional, la gente está mucho más sentimental en muchas áreas, porque ya consideraron que la vida es otra cosa más que solo trabajar. Así que yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo y lo que están expresando, pero mi trabajo aquí es también trabajar con mucho personal, con mucha gente, y cuando uno toca estas teclas de sus sentimientos y de sus sentimientos de labor, la gente se emociona y se incorpora y dice, ah, sí, sí, a mí me gusta esta idea de trabajar así, porque la gente está en este momento más sentimental y más emocional que 2 años atrás. Me parece súper interesante lo que estás diciendo, Víctor. Y mira que, Mario, me encantaría que abrieras tu micrófono. Estás haciendo unos comentarios muy interesantes en el chat. Me gustaría escucharte, que hablas de lo que dice Mackenzie. McKinsey publicó hace 6 meses el The Great Attrition, donde hablaba de todo esto, ¿no? Y si esto, aquí en México tenemos una forma de decirlo, si a los Estados Unidos les da gripa, a nosotros nos da pulmonía. Y justamente eso fue llegando aquí. Yo le trabajo a 3 corporativos hoteleros y es un número muy importante de personas. Entonces, cuando hablaba el señor Flores de las políticas y de lo que todo era considerado como el deber ser, pues viene este contexto en el cual no funciona. Algunas cosas que pensábamos correctas dejaron de funcionar y yo me encuentro con un recursos humanos desesperado porque no hay talento suficiente, no hay talento capacitado. Estaba en Los Cabos hace un mes y en Los Cabos me decían, necesitamos hostes para un restaurante de especialidad dentro del hotel y no hay. Y no hay. Y agarramos una chica que estaba repartiendo volantes de teléfonos en la calle y le pedimos que venga a trabajar con nosotros y ya la contratamos y todo. No habla una pizca de inglés, pero es ella o nadie. Cuando estaba yo llevando a cabo un workshop allá con ellos, les preguntaba a las personas que qué es lo que habían hecho. Gerente de seguridad, gerente de mantenimiento, gerente de división cuartos, gerente de prevención, qué es lo que habían hecho durante la pandemia cuando la propiedad del hotel estaba cerrado. Uno de ellos contesta, yo me puse a vender terrenos de inversión aquí en Los Cabos. Otro decía, yo empecé a importar productos de China. Otro decía, yo estaba comprando zapatos en una zona aquí en México en la que se producen zapatos que se llama León. Y todos se empezaron a emplear y al final se acerca el gerente de seguridad y me dice, coach, la verdad es que me está yendo mejor vendiendo bienes raíces que lo que gano aquí en el hotel. No me había percatado de que tenía yo esa habilidad y esto me impulsó a eso, ¿no? Y después me reuní con la chica de recursos humanos, la coordinadora, y con su jefe, el director, y estábamos asombrados de la cantidad de gente que se había ido, por decirles, y lo que regresó fue un 30% de los colaboradores. Y ese 30% que regresó, por supuesto que ya viene con una mentalidad distinta. Entonces, este entorno pospandémico, al menos lo que me está dejando a mí como consultor es que lo que consideramos el deber ser y las fórmulas que pudiésemos tener, como que no están encajando ya. Y la necesidad del colaborador me hace pensar lo mismo que con mi hijo adolescente, ¿no? Le suelto
¿Soy más flexible o me vuelvo más rígido? ¿O cuál es el punto? Porque no hay un punto medio. Si pongo políticas muy estrictas, pues ya de por sí estuvo guardado 2 años y ya no quieren salir y ya tienen miedo, ¿no? Y si me pongo muy suave de que sí, salte, vete con los amigos y lo que sea, pues tampoco se trata de eso porque va a haber un libertinaje. Entonces es un entorno bastante retador para los que estamos del lado de qué le aconsejamos y de qué planes planteamos para compartir con la empresa, porque algunas cosas, honestamente, sí me he quedado con el signo de interrogación aquí en la cabeza de decir, ¿qué te contesto, empresario? ¿Qué te contesto, director de hotel? Porque lo que pensábamos que funcionaba no está funcionando. Yo quiero hacer hincapié en lo que estás diciendo y quiero repetir una vez más. Me parece que en este momento necesitamos la conversación. La conversación me permite saber el qué y el para qué. El cómo y el para qué. O sea, cómo piensas trabajar con nosotros, pero también para qué quieres trabajar con nosotros. ¿Cuál es tu razón? Y cuando yo descubro su razón, yo ya tengo una herramienta para motivación, para trabajo, para conversación futura, para establecimiento de objetivos, para planes, para proyectos de largo plazo, porque hay un compromiso. Tenemos un compromiso las partes, donde yo le digo, ok, listo. A mí me gusta mucho tu plan y quiero presentarte como mi plan empresarial que puede ayudar a cumplir tu plan personal. Y ahí tenemos un compromiso. Y eso nace de la conversación. Porque las gentes hoy, y estoy de acuerdo contigo, están incursionando donde nunca antes pensaban que iban a incursionar. Y hay gente que está ganando más plata que la que pensó que iba a ganar en la actividad que están haciendo, que les es desconocida, pero la están incursionando y les está yendo bien. Entonces, nos estamos quedando sin colaboradores y hay un distanciamiento entre la edad de un ejecutivo de mayor edad y un jovencito, y necesitamos hacer que esa brecha sea más corta, donde yo le aporto en esa conversación mi experiencia y él me aporta la energía, la fuerza, la creatividad y la gana. Y creo que entonces nuestros clientes van a tener una experiencia muy satisfactoria, porque van a tener gente contenta, que realmente está entregada a la empresa porque está entregado a su compromiso. Pero solo que yo espere que se entreguen a mi compromiso, la veo como difícil. Pues a mí me está pasando eso. Si yo no platico con la gente y le digo, a ver, ¿cuál es su plan? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Por qué trabaja con nosotros? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cuándo es la fecha tope? ¿Cuándo quiere lograrlo? Y la conversación mía va a estar basada en la casa que quiere. ¿Cómo vamos con la casa? ¿Ya compró el terreno? ¿Pagó la prima? ¿Cómo le va? Y eso lo afianzo con el objetivo y plan que tengo para que lo logre. Y el objetivo mío es el $1.000.000 que quiero que me venda. Una parte importante, sí. Me hace pensar en una inmobiliaria con 30 personas, 40 personas, en una propiedad de 1,800 colaboradores, un poquito más complicado, y sería interesante conocer cuál es la estrategia para esa conversación. Una, y la segunda, un tema de confianza, de confiar en que recursos humanos puede servir para algo más de contratarme o despedirme, ¿no? Y la otra, que aún con la conversación, don Víctor, yo veo al 80%, ¿sí? Escúcheme bien, directores no tienen claro un propósito. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Hablan de resistencia al cambio. La gente dice, es que la gente se resiste al cambio. No, la gente no se resiste al cambio. La gente lo que no tiene es claridad. Y al no tener claridad, yo no me cambio. Yo no entiendo por qué quiere que haga eso, pero cuando yo tengo claridad, no hay resistencia al cambio. Pero quiero hacer una pregunta. Bueno, voy a darle la oportunidad a Freddy porque yo he hablado mucho. Ahora hago mi pregunta. Hola, muchas gracias. Un placer escucharlos a todos. Qué tema tan interesante.
y bueno, todos unos comentarios que aportan muchísimo. Bueno, yo quería plantearles una cosa que está viendo una empresa que estoy asesorando y infortunadamente o afortunadamente, no, bueno, eso depende de la perspectiva que lo queramos ver, está pasando y llegamos a la conclusión que después claramente de la pospandemia hay muchas personas que encontraron algo donde se sienten más cómodas, algo donde ven que están ganando más dinero y que no quieren volver, digamos, a donde estaban anteriormente. Y esto nos ha llevado a entrar, y esto lo estamos sacando con la persona de recursos humanos, a que analizar toda la organización y entender qué de esos procesos se pueden digitalizar o automatizar para hacer más óptimo los resultados de la organización y poder de alguna forma también redistribuir eso que anteriormente se ganaba una persona, por decir algo, que hoy en día lo vamos a hacer a través de una máquina o a través de un sistema para optimizar, llegar a los resultados de la organización, pero también poder ajustar de pronto salarialmente a algunas personas, ¿sí? Que se puedan ver motivadas también, no solamente porque lo quieren, sino también desde la perspectiva económica. Y lo quiero dejar sobre la mesa solamente porque en muchas ocasiones nos cerramos a la banda que tenemos que las personas, pero hay momentos y hay procesos que ya ni siquiera las personas los quieren hacer y sí podría una máquina entrar a hacerlo de una forma más eficiente. Sé que de pronto está un poco en contravía de lo que muchas veces pensamos de experiencia y todo eso, pero también tenemos que ser muy justos que si las organizaciones no tienen cómo, tienen que buscar la forma de hacer las cosas. Y se los quería colocar sobre la mesa y muchísimas gracias por dejarme comentar el tema. Nos dejaste mudos. Gracias, Freddy, por participar. No, pero o sea, yo creo, digamos, mi intención es que realmente después de haber hecho todo el análisis con ellos, son personas que realmente empezaron a analizar y darse cuenta que esas cosas una máquina las podía hacer mejor y la gente no quiere trabajar en eso y es válido que no quiera trabajar en eso, ¿sí? Entonces hay que revisar el tema desde esa perspectiva. Adi. Edgardo, Sí. dale. Sí, sí, también me dejó sin palabras, Freddy, porque sí, cuando habla de afortunado o desafortunadamente, es cierto, quizás afortunadamente te ayudó para filtrar personas con verdadera pasión por lo que hacen, pero también me siento medio extraterrestre porque yo vivo otra realidad diferente, o sea, aquí en Panamá sí es cierto que menos personas han regresado, pero no por deseo propio, no porque encontraron otra cosa. Sí es cierto que el emprendimiento ha subido muchísimo en todo el mundo, pero en Panamá el que no ha regresado porque la empresa se ha dado cuenta de que ya no lo necesitaba, o que con menos personas logró el mismo objetivo, o con personas de su casa haciendo el puesto de dos se logró el objetivo. Entonces eso es lo que ha reducido el regreso de las personas al trabajo. Entonces sí quedó como que medio complicado en lo que estamos conversando, pero sí, sí me dio esa sensación de que si yo encontré mi pasión, yo soy carpintero, por eso tengo este dedo chueco, no sé si se ve, bueno, yo soy carpintero de pandemia, quizás ninguno aquí lo sabía, con la pandemia descubrí esa habilidad que siempre la tuve desde niño, pero la convertí en un negocio en la pandemia, porque las consultorías y las capacitaciones estaban un poquito restringidas. Entonces yo descubrí que tengo esa habilidad para generar un negocio desde la carpintería. Sin embargo, yo tengo una pasión real, que es la consultoría, el estar con la gente, el dictar capacitaciones. Eso a mí me apasiona muchísimo. Y muy difícilmente yo no vuelvo a eso. Entonces, quizá las personas que te dicen, mira, ahora encontré un nicho de mercado o encontré que genero mucho dinero en esto, encontraron su pasión. Quizás era su pasión al dinero, pero encontraron una pasión distinta a la que venían haciendo, ahora como seguridad, ahora como agente de bienes raíces. Muy bien, muy bien.
y te ayudó a filtrar a personas que volvieron porque no, es que a mí me gusta estar aquí. Allá sí, yo abrí un salón de belleza y me fue bien y viví de eso, pero a mí lo que me gusta es estar aquí en mi recepción, recibiendo a los turistas, Entonces, quizás nos ayuda a filtrar. Siento que nos estamos desviando un poco del tema, pero quiero tocar el tema que hablábamos entre Víctor y Mario sobre la conversación. Y yo me hacía dos preguntas, que eran las que iba a hacer antes de la intervención de Freddy. Lo primero es, ¿quién hace la pregunta? O sea, ¿quién tiene la conversación? ¿Quién de la organización o quiénes deben tener esa conversación? Y porque me suena mucho a una conversación que yo puedo tener en la entrevista de trabajo. O sea, todo lo que plantea Víctor fácilmente lo puedo tener en una entrevista de trabajo, y al seleccionar a la persona X, ya yo sé lo que nos decía Víctor, ya yo sé por dónde viene, ya yo sé qué tema les tengo que volver a preguntar, lo de la hipoteca y demás. O sea, pero eso yo lo puedo generar desde mi entrevista y eso me ayude a tomar la decisión o no. Y lo que hablábamos ahorita con María Luisa, de que entonces, por haber tenido esa conversación en la entrevista de trabajo, recluto a la persona apropiada para el puesto y mi proceso en atención al cliente va a ser mucho más sencillo por eso. A tener la conversación con alguien que ya existe en la organización y que me dé cuenta como que quizás este no era el apropiado para este puesto. Entonces, por eso pregunto, ¿quién hace la conversación? Y es una pregunta. ¿Y cuándo se hace? Espero sus comentarios. Ok, la conversación es un ciclo, no es un inicio y un final. La conversación puede iniciarla recursos humanos, pero ese colaborador que viene a trabajar conmigo tiene una meta cada 30 días, por decirlo así. Y el 31 de julio, llegamos o no llegamos, hicimos o no hicimos, logramos o no logramos. Pero el 1 de agosto tengo que tener una conversación nueva que tiene que ver con el nuevo objetivo, la nueva situación, los nuevos cambios, los nuevos precios, lo nuevo aquí, lo nuevo allá, con lo cual vamos a tener la conversación de compromiso que vence el 31 de agosto. Es decir, yo tengo una conversación permanente de compromiso. ¿Por qué? Porque los objetivos de la organización van cambiando cada mes, son otros, son nuevos, son repetitivos, pero la conversación a lo que yo me refiero es no soltar el compromiso que vamos a tener cada 30 días. Incluso con un equipo de ventas, el compromiso vence hoy a las 5 de la tarde. Es decir, yo tengo una conversación a las 8 de la mañana de 5 minutos con el grupo y les digo, el objetivo de hoy para las 5 de la tarde está. Y la conversación quedó establecida y todos tenemos un trabajo que vence hoy a las 5 de la tarde. Entonces, hay otros que vencen en la semana, hay otros que vencen quincenalmente y hay otros que vencen cada 30 días. Pero a lo que me refiero es que la conversación es como un estado permanente, cíclico, donde yo pido, el otro negocia, aceptamos, concluimos, acepto y digo estoy de acuerdo, vamos a hacerlo así, lo terminamos haciendo, me entrega el producto final que es el pactado en el compromiso y se acabó la historia para empezar una nueva conversación. No es algo que termina con recursos humanos y ya está. No sé si contesta eso. Sí, sí, no, definitivo, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Cada jefe directo es responsable de su gente. Mario nos hablaba de una plantilla de 1.800 empleados. Tener una conversación mensual con los 1.800 colaboradores puede ser complejo. Sin embargo, no lo descarto. O sea, la línea que está tirando Víctor, yo soy partícipe de esa idea. O sea, yo lo comparto. Puede ser complicado. Te puede generar una logística muy compleja si no utilizas a los jefes directos de cada área. Entonces, estoy desarrollando la idea en el aire. Entonces, esta conversación la vamos permeando, ¿no? Yo la tengo con mis gerentes con sus supervisores con su subalterno directo, para poder llegar a 1.800 empleados. Ahora. Yo creo. No. ¿Ah?
Perdón, aporto No. algo. A mí me parece que estoy tratando de ponerme al día con la conversación y cada vez la veo más enriquecida. Perdón que no pude entrar desde el principio. Pero yo creo que en términos figurativos, porque igual desde 1800, si hablamos de una institución bancaria, por ejemplo, que puede tener 3, 4, 5 mil, plantear esta conversación así no sería tan fácil. Ahora, yo pienso que Víctor a lo que se refiere tal vez no es necesariamente una conversación de uno a uno, sino en qué momento la organización crea el espacio para también escuchar al colaborador. Dentro de lo que hacemos en experiencia del colaborador está los programas de la voz del colaborador, donde nosotros escuchamos al colaborador, pero no solamente en función de la experiencia del cliente, en términos de quién se quejó, qué pasó o dónde sucedió, sino cómo se está sintiendo el colaborador y qué representa para ese individuo trabajar para esa empresa, ¿no? Todo ese concepto, no sé si cómo lo habrán abordado antes, pero todo ese concepto de la experiencia del colaborador, justamente lo que está haciendo es abrir esa avenida que dice Víctor, que es una conversación, es un diálogo. Ya no es la organización aquí, o digamos los altos directivos en un lado y los colaboradores en otro lado, sino ahora cuando hablamos de la humanización de la empresa, pues obviamente estamos hablando de tomar en cuenta en cómo hacer la vida de este colaborador dentro de la organización una vida muchísimo más placentera. De hecho, podemos hablar inclusive de uno de los temas sobre el tapete ahora mismo es el bienestar del colaborador. O sea, no solamente la buena remuneración, no solamente, o sea, y justamente recursos humanos ahí es donde entiendo yo que se convierte en el verdadero aliado estratégico de la experiencia del cliente. Porque justamente es recursos humanos quien administra la relación, no solamente en una conversación, en un día, en una actividad o en otra, es la relación la que administra recursos humanos. Y tener esta conversación, de aprender a hacer estos viajes del colaborador, de la importancia de que no es un buzón de sugerencias, un programa de voz del colaborador no es un buzón de sugerencias, es mantener esa conversación abierta, como dice Víctor. Para nosotros también entender cuáles cosas te motivan, porque dentro de incluso la responsabilidad social empresarial, tenemos la oportunidad de crear planes respecto a la comunidad que tiene que ver también con los propósitos y con las ideas de los colaboradores en términos de en qué dirección vamos a colaborar o cómo lo vamos a hacer y crear dentro de la organización ese sentimiento de comunidad es obligatorio hoy en día. O sea, tenemos que generar para el colaborador ese sentimiento de comunidad. O sea, aquí no vienes a trabajar, esto es parte de tu vida. Las actividades que aquí se hacen son parte de tu vida y esto tiene que sumarse a un gran propósito que tú ya tienes. No se trata de, porque evidente, no puedo tener esa conversación de uno en uno en términos de si tú te quieres comprar un carro desde recursos humanos, no lo puedo hacer. Si tú te quieres comprar una casa desde recursos humanos, no lo puedo hacer. Es una conversación que con el líder sí se puede manejar, pero desde recursos humanos yo puedo tener muchísimas otras conversaciones súper enriquecidas que tienen que ver con el impacto en las 5, 6, 7 áreas más relevantes para los colaboradores dentro de la comunidad laboral. Y yo creo que ese rol de recursos humanos es insustituible. Esta conversación de humanización, de cómo yo le alegro la vida a este individuo, cómo yo genero en este individuo un sentimiento de pertenencia, esa palabra no es una palabra dicha que la podemos decir alegremente sin analizar un poco más a profundidad qué es lo que eso significa. O sea, sentido de pertenencia no es que yo me voy a poner la camiseta de la empresa y me voy a olvidar de mí. Es que voy a encontrar los lazos donde se combinan esos propósitos de la organización con ese propósito mío personal en esas áreas que tienen que ver con posiblemente mi crecimiento, mi colaboración, mi trascendencia, entendiendo el propósito, el gran propósito, qué es lo que hace, ¿por qué el mundo es mejor? Porque esta empresa existe. Y yo sumarme a ese sentimiento de cómo yo estoy colaborando a gran escala, mucho más de lo que yo puedo colaborar en desde mi propio metro cuadrado.
Yo creo que por ahí va Víctor. Exacto. Es decir, suponte que en la empresa tenemos que 200 de las 1.800 o 2.000 personas, 200 personas que necesitan casa. Entonces la empresa escuchó eso con alguna frecuencia y definitivamente entonces interviene y dice, vamos a hablar con una empresa de bienes raíces, vamos a ver qué proyecto le podemos crear a la gente que nos ayude y que tengan estas 200 personas su casa. Entonces hemos tenido esa conversación con unos cuantos, nos dimos cuenta que está muy generalizada y definitivamente podemos atender a toda esta gente. O cuántas tienen niños que no pueden cuidar, entonces hacemos una especie de guardería y hemos atendido esas cosas que logran pertenencia, logran compromiso, le quitan dolores de cabeza a la gente y definitivamente se vuelven más productivos para nosotros. Yo creo que de una u otra manera vamos a entender que entrará eso. De lo contrario, la gente va a ir a buscar su propia solución. Claro, sabes que una parte, sobre todo en área de capacitación, que me ha tocado ver y de hecho también implementar, y es que cuando elegimos los planes de carrera o los planes de desarrollo, cada vez más se están incluyendo materias electivas, por decir materias, como si fuera un pensum, ¿no? Oportunidades selectivas, por ejemplo, clases de cocina, es decir, cosas, temas que no tienen nada que ver ni con desarrollo de competencias para la organización, ni tienen que ver con esos temas comunes de servicio, de liderazgo, ni no, nada de eso, sino que son planes de desarrollo pensando en materias electivas que han sido identificadas como de mayor impacto dentro de la organización. Y tenemos desde clase de actuación, clase de cocina, porque justamente, o sea, hoy en día tenemos, desde recursos humanos, tenemos que sortear un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Y dentro de eso vemos también, por ejemplo, que si hoy se tiene juego dentro de la organización, que hay un juego de ping-pong, pues de la misma manera se crearon esos espacios que eran considerados como esparcimiento, buscando mayor creatividad, mayor autonomía, mayor, en que el colaborador fuera quien eligiera inclusive cuáles eran las horas en las que iba a trabajar y en cuáles horas iba a hacer este otro gran poco de actividades que habíamos diseñado para la empresa. Súper interesante. Kate, ¿cómo están otra vez? Qué pena es que no les pongo la cámara porque voy manejando. Pero me encanta escucharte. Oye, mira, dos metodologías que pueden servir para eso cuando tenemos empresas grandes. Una, por ejemplo, pues, la utilizan en la empresa donde trabaja mi esposa, se llama un café con el presidente. Y entonces se reúne un grupo importante de personas y se toman un café con el presidente y se hablan de temas no solamente de trabajo, sino también hablar temas personales dentro del proceso, cómo estás, hacia dónde quieres ir y todo esto. Y ahorita que se va a poner de moda el mundial, con una empresa que estoy trabajando, se está haciendo un álbum parecido al de Panini, que todo el mundo hace normalmente para esta época, con las fotos de los integrantes de toda la empresa. Y el ejercicio va a que se cambian las diferentes figuras. Entonces el de recursos humanos, el de finanzas, así se conocen entre todos y de alguna forma también estás pensando en digamos, en el bienestar y en la relación más íntima de las personas. Ahí les dejo esas dos que creo que pueden ser importantes. Súper interesante eso que estás contando, Freddy. Gracias por compartir esos dos puntos. Chévere. Gracias. Bueno, creo que esta fue una conversación maravillosa, supremamente enriquecida de información. Creo que aquí todos aprendimos, vimos una hora larguita, muy productiva. Espero que sea el mismo pensar para todos los que nos acompañaron. Nos pasamos ahí unos minuticos más, la idea es que esto sea de una hora, pero bueno, creo que valía la pena porque estaba muy interesante la conversación. Muchas gracias, Edgardo, por habernos acompañado. Víctor, como siempre, gracias también por estar con nosotros. Kate, qué bueno que llegaste a dar el broche de oro,
siempre ahí para que nos comentes. Y Mario, gracias por tu intervención, por tus aportes, qué bueno. Y les adelanto que a Mario lo vamos a tener en septiembre. Ya tenemos planeado y nos va a venir a hablar sobre la experiencia en hotelería. Para que vayan de una vez agendando, porque ya vieron el nivel de persona que es, de profesional. Entonces, preparémonos. Estén siempre atentos a nuestra programación, nuestros lunes de ICSA y nuestros jueves de ICSA. Lunes, primer lunes y nuestro tercer jueves, donde venimos aquí es a aprender, a conversar, así como hoy en estos dos espacios que son maravillosos para todos. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima que nos volvamos a ver para todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Edgardo, por tus aportaciones. Gracias, Kate. Qué bueno que participaste. Y gracias, don Mario, por su participación y a todos por las preguntas y los comentarios.